contigo en la distancia estoy. Es muy común hoy en día escuchar hablar del término paisaje sonoro, y hay muchos autores que han escrito al respecto. En este video hablaremos de él a partir de dos enfoques. El primero desde la ecología acústica como un área desarrollada dentro de la música y las artes sonoras, y el segundo desde la ecoacústica o la ecología del paisaje como un área más enfocada a la ciencia. Paisaje sonoro aplicado a la música fue un término introducido por Murray Schafer, compositor canadiense, quien en su libro Soundscape: The Tuning of the World de 1977 lo define como todos los sonidos que el humano logra percibir en un lugar y momento dado. Es decir, si yo ahora les pido que cierren los ojos, escuchen el paisaje sonoro del lugar y momento donde se encuentran mientras me escuchan hablar, y les pido que traten de identificar todos los sonidos presentes en él, notarán que identificar los sonidos dependerá de nuestro nivel de atención por un lado y de la educación cultural que tengamos en nuestra escucha. Ser músico no necesariamente te hace más apto para describir y estudiar el paisaje sonoro. Más bien te da ciertas herramientas culturales distintas a la escucha de un científico especialista en ecología del paisaje o a la de un ornitólogo especialista en el canto de las aves. Para identificar los sonidos dentro de un paisaje y ser conscientes de nuestros límites, hagamos un comparativo con el aspecto visual. Si yo les digo, imaginen el color blanco, ¿cuántas gamas cromáticas de blanco logran imaginar? Si yo les digo ahora, imaginen el color azul, ¿cuántas gamas cromáticas de azul logran imaginar? ¿Cuál color les fue más sencillo imaginar? Si esto lo trasladamos al sonido, es nuestra relación con el ambiente y las herramientas que tengamos para dar una identidad a los sonidos que logremos percibir lo que nos ayudará a entender el paisaje sonoro. Ningún paisaje sonoro es idéntico a otro. Acorde a Murray Schafer, aquello que le da una identidad a un paisaje sonoro dado se le llama the keynote sounds of a landscape, es decir, los sonidos claves dentro de un paisaje. Como mencionaba al inicio del video, este terreno se ha desarrollado en las artes sonoras dentro del campo que se conoce como ecología acústica, descrito por Barry Truax, como un sistema interrelacionado de partes que reflejan un balance que incluye a los humanos y sus sonidos. No tiene que ver con ecología entendido desde la biología, sino como una relación sonora entre las partes que integran el paisaje. Es decir, en un paisaje sonoro natural, donde se escuchen también ladridos de perros, gallos, voces humanas, autos o máquinas,
Estos sonidos también forman parte del paisaje sonoro y son un reflejo de las relaciones sociales a través del sonido de una comunidad particular. Para la composición musical, lo que interesa es cómo transferimos toda esa información externa y nuestras experiencias auditivas hacia nuestra música. Claramente el camino dependerá de cada compositor, y en este video les pondré algunos breves fragmentos como ejemplo sobre estas transferencias e influencias del paisaje sonoro para la composición musical. A continuación, escucharemos un breve ejemplo de Murray Schafer con su obra Snowforms de 1981, donde el compositor trabaja en el paisaje de invierno, transfiriendo su experiencia vivencial y acústica del paisaje sonoro polar entre Europa y Vancouver a una obra vocal. Enfocándonos en nuestro tema que es la composición musical con paisaje sonoro, o en inglés Soundscape Composition, Truax señala que no se trata de ser realistas, sino del reconocimiento de los sonidos que refieren a lo que hablamos al inicio del video, a la identidad de los sonidos y de los paisajes para situarnos en una protonarratividad donde no hay un relato lineal, sino una evocación metafórica acerca de. Componer con paisaje sonoro no es solo utilizar sonidos del ambiente, sino de colocar al mundo real
dentro de circunstancias no realistas. Si bien hay múltiples maneras de hacerlo, acabamos de escuchar una obra vocal cuyas influencias refieren a la transferencia de experiencias acústicas y vivenciales de paisajes sonoros particulares a una experiencia estética musical. Ahora pondré un ejemplo de Soundscape Composition en la música acusmática, Talking Rain, de 1997, de la compositora Hildegard Westerkamp, para un sistema de 8 canales de audio, del cual presentaremos un extracto en versión estéreo. La obra se basa en los sonidos de grabaciones realizadas por la compositora acerca de la lluvia en la costa oeste de Vancouver, en British Columbia, en Canadá. Sin embargo, en la obra también se mezclan sonidos externos a este paisaje, como las vocalizaciones de cuervos, águilas, ranas o pisadas humanas, transformando el paisaje sonoro natural en un material musical abstracto que nos remite a la naturaleza desde una escucha estética no realista. Ahora hablaremos desde la perspectiva científica. Ecoacústica o ecología del paisaje sonoro es un área que redefine el término de ecología acústica del cual ya hemos hablado, expandiendo su campo. La ecología del paisaje sonoro, definido por Almo Farina y Jérôme Sauer en 2015 en su libro Ecoacoustics, se enfoca en el paisaje sonoro como un objeto de estudio que existe independientemente de que haya un sujeto que lo perciba o no. Por lo tanto, es un objeto externo mesurable. La ecoacústica asume que el paisaje sonoro natural consiste en una combinación de biofonías y geofonías, términos definidos por Bernie Krause,
quien nos dice que biofonía consiste en los sonidos emitidos por los organismos vivos no humanos presentes en un paisaje sonoro natural prístino. Es decir, los sonidos producidos por un perro, gallos, gallinas, gatos y animales domésticos no son considerados dentro de los estudios de la ecología del paisaje sonoro. Mientras que la geofonía son los sonidos pertenecientes a los elementos naturales no vivos, como el sonido de las olas, las hojas de los árboles que se mueven con el viento, etc., los cuales son tomados en cuenta para medir los cambios acústicos en el paisaje sonoro acorde a las condiciones climáticas, por ejemplo, que las aves vocalicen menos en condiciones de lluvia y nubosidad. Aquí vamos a enfatizar dos aspectos diferenciales para el paisaje sonoro desde la ecología acústica y la ecoacústica. La ecología acústica hace referencia al espacio aural del sujeto, la escucha humana y los límites de lo audible. Es decir, los humanos tenemos un rango de frecuencias audibles aproximado que va desde los 20 Hz, los cuales percibimos como pulsaciones rítmicas, hasta los 20.000 kHz en una escucha saludable y mayoritariamente joven. Mientras que la ecología acústica parte de la escucha humana, la ecoacústica habilita la escucha no antropocéntrica utilizando nuevas tecnologías para medir las frecuencias que no son audibles para los humanos, como los sonidos infrasónicos emitidos por los elefantes o los ultrasónicos emitidos por murciélagos. Por otro lado, la ecoacústica hace referencia al espacio acústico, es decir, a las características del paisaje que afectan a la emisión y recepción de señales acústicas, como la densidad en la vegetación en las selvas o la apertura del espacio en el desierto, etc. Dichos aspectos son fundamentales para estudios del paisaje sonoro en este terreno, ya que tienen implicaciones ecológicas y también fisiológicas para la adaptación de las especies a cada ecosistema. El punto de encuentro del paisaje sonoro entre el arte y la ciencia está siendo desarrollado por diversos artistas científicos, entre ellos Bernie Krause o David Monachi, quienes han recorrido diversos ecosistemas realizando grabaciones de campo de paisajes sonoros naturales alejados de la presencia humana, realizando estudios desde la ecoacústica y buscando una salida artística para sensibilizar desde las humanidades a la audiencia sobre la importancia de prestar atención al paisaje sonoro y la veloz modificación del paisaje debido a la actividad humana. Si bien hay mucho que explorar en el terreno del paisaje sonoro, más aún en este periodo en el que el mundo moderno está paralizado por una pandemia, habría que estudiar los cambios que se presentan en los paisajes sonoros, tanto urbanos como naturales, a nivel científico y artístico, para replantearnos acerca del impacto que el mundo humano-máquina tiene sobre la naturaleza. Asimismo, indagar diversas alternativas de habitar los paisajes sonoros menos invasivas y más conscientes de los ambientes que compartimos y la importancia del sonido dentro de ellos. Si bien el arte es libre de proponer cualquier tipo de escucha dentro de su área, el mundo externo natural sí necesita de mayor empatía y conciencia ecológica para nuestra supervivencia y de todas las especies. Un agradecimiento especial al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y al Centro Nacional de las Artes. Estuvo con ustedes Tania Rubio, compositora y artista sonora.